Bueno, entonces seguimos con el asunto de Dios, cómo es Dios realmente. Y vamos a ayudarnos con la Biblia en Apocalipsis. Vamos hasta Apocalipsis. Y aquí en Apocalipsis vamos a encontrar algo importante. Aquí en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el último libro, vamos y nos vamos al 1:4 y vemos que dice ahí. Miren lo que dice aquí. Cuando yo les dije en un live a los unicitarios que Dios tenía 7 espíritus independientes dentro del plan de salvación. Y les dije, no es que Dios nada más pueda tener 7 espíritus, no, Dios puede tener millones de espíritus de Él mismo, porque Dios, si lo podemos llamar así, que de pronto sería bajarle un poco de su calidad, yo les dije, Dios puede ser un banco de espíritus. ¿Por qué es un banco de espíritus? Un depósito de espíritus. ¿Por qué? Porque Él tiene en su ser todos los espíritus que van de personas que va creando. Ejemplo, él nace un niño, ¿quién le da el espíritu a ese niño? Primero se lo da como aliento de vida. Al niño que nace le da un aliento de vida sobre su carne y el niño cobra vida. Y con ese aliento de vida vive. Pero cuando el niño tiene conocimiento de Dios y uso de razón, y ya ese niño puede ser autónomo, tomar decisiones por sí mismo, tener un carácter propio. Y cuando ese niño adquiere una personalidad, entonces ya el aliento de vida no se le llama aliento de vida, sino espíritu. ¿Por qué lo decimos? Simplemente porque cuando la Biblia dice, formó Dios al hombre, que ya lo leímos, ¿verdad? En el anterior video, que se va a conectar con este para hacer 2 videos. Dice claramente en aquel video, que dice, formó Dios al hombre, o sea, Génesis 2:7, formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un ser viviente. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 42 o 45, habla de Adán, no lo llama ser viviente, lo llama alma viviente. Dice, el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, comparándolo con Cristo y diciendo que Cristo es un espíritu vivificante, ¿verdad? Y que Adán era alma viviente. Entonces, creó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser un hombre, un alma viviente. Se puede decir un ser viviente o un alma viviente. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que el alma está compuesta por el cuerpo más el aliento de vida en lo básico, en lo inicial, cuando eres bebé, cuando naces. Pero que después ese aliento de vida, con la información que va recibiendo, igual que en el computador cuando arranca con la BIOS, el disco duro en blanco, y después se va llenando de información, y ahí aparece el Windows, aparece el Excel, aparece el PowerPoint, aparece todos los programas, que el C++, que todos estos programas de programación, valga la redundancia. Y todos esos son los que van a hacer que funcione de alguna manera el computador y que se hagan cosas con él, que sean funcionales, porque se le ha dado ya una información para que pueda funcionar. Así es el hombre. El hombre, para que pueda funcionar, tiene que aprender un idioma, tiene que tener un recuerdo de las cosas que son como los padres, la madre y los principios básicos que aprenden en el hogar y todas estas cosas. Tiene que tenerlas. Sin eso el hombre no puede vivir. Entonces ese aliento de vida se va llenando con todas estas cosas que se le agregan en la vida y eso va dando como resultado un espíritu. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque cuando ya dijimos que en el 2:7 era un aliento de vida, pero cuando ya se va a morir la persona ya adulta, dice el sabio Salomón en Eclesiastés 12:7, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el aliento de vida, y el espíritu a Dios que lo dio. Miren que ya no dice aliento de vida, dice, no es que el aliento de vida vuelve a Dios, no, dice, el espíritu vuelve a Dios, porque ahora ya no es aliento vida, ahora es espíritu. Y ese espíritu, que en la Biblia generalmente lo llaman Ruach, ¿verdad? El Ruach del hombre, o sea, el espíritu del hombre, regresa a Dios que lo dio. Y eso es el proceso de la muerte. Se separa
el alma queda desfragmentada, el alma queda desintegrada. ¿Por qué? Porque el alma estaba compuesta por un cuerpo más un espíritu, y ahora el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra. Entonces ahora ya no es alma, ahora es un cuerpo en la tierra pudriéndose y un aliento de vida conservándose allá en Dios, o un espíritu, perdón, no un aliento. ¿Cuándo es aliento de vida? Cuando muere un niño y todavía no ha tenido uso de razón. En la Biblia hay varios casos, el de la Sulamita, que Eliseo ¿cómo se llama? En el original, en la Biblia original, no en la Septuaginta, que está ya dañada por el griego, cuando traducen a griego todo eso que estaba en hebreo. Pero en el hebreo antiguo original de los manuscritos, allí se dice claramente, cuando se refiere al niño que muere, que su aliento se fue de él. Su aliento se fue de él. El aliento es el aliento de vida del Señor, porque ahí todavía el niño no tiene uso de razón, no tiene el conocimiento de Dios plenamente, no tiene, ¿cómo se llama?, una autonomía, y no tiene un carácter y una personalidad. Entonces, debido a eso, ese niño no puede llamarse el espíritu todavía, sino simplemente se le llama que tiene el aliento de vida. Y por eso cuando dice que se muere, el aliento de vida se va de él, se fue de él. Entonces, debido a eso ya tenemos claro de qué se tratan esas cosas, ¿verdad? Porque en el Génesis están todos los principios. Entonces, regreso nuevamente a lo que dijimos, que Apocalipsis habla de esas 7 representaciones, 7 manifestaciones, 7 personalidades, 7 espíritus que el Señor toma para poder, dentro del plan de salvación, ya les dije que pueden ser infinitos espíritus que Dios tiene. Dios es todopoderoso y puede ser lo que Él quiera, y puede tener lo que Él quiera. Si Dios quiere tener 1.000.000 de espíritus, puede tener 1.000.000 de espíritus sin ningún problema. Pero Él, para el plan de salvación, solo usa 7. Ahora les digo cómo los usa. Aquí dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, Dios tiene en su trono una representación, una manifestación, ¿verdad? Porque Dios no es como nadie lo imagina, Dios es otra cosa, es otro ser que nadie se imagina cómo es. No pueden imaginarse, es inaccesible totalmente. Pero, sin solamente el Señor Jesús, con Elías, que es un ser humano, con Moisés, que es otro ser humano, se transfiguraron, y la luz estaba cegando a los discípulos, y la luz era tan grande que dice que nadie podía tener una luz como esa en la tierra. Los 3 nada más. Imagínense Dios cuando se une Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esas 3 personas coeternas, porque hay que entender que lo que es Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los 3 son coeternos, inmutables, están siempre presentes. Por eso Él se llama Yo soy el que soy, porque Él siempre está, siempre existe, ¿verdad? En pasado, presente y futuro, siempre está. O sea, vive un eterno presente, porque no lo afecta el pasado, no lo afecta el futuro. Por eso Dios conoce el futuro, porque Él está en el futuro. Porque Dios conoce el pasado, porque Dios está en el pasado. Y Dios conoce el presente, porque Dios está en el presente. Porque para Él estas magnitudes no lo afectan, sino que Dios es el que es. O sea, yo soy el que soy, es que Él siempre está y siempre existe, porque entre otras cosas, en el hebreo, tanto en el hebreo, que es el original, como el griego, que no es el original, pero aceptémoslo ahora para dar el ejemplo, y el inglés y otros idiomas, el verbo ser o estar es lo mismo. Es lo mismo en inglés decir Él es que Él está. Si yo voy a decir en inglés Él es, tengo que decir He is. Pero para decir Él está, también digo He is. Si yo voy a decir ellos son, yo diría en inglés they are. Y para decir ellos están, también diría they are. Porque el verbo ser o estar es el mismo. Entonces, cuando Dios dice yo soy el que soy, también está diciendo yo soy el que estoy. O sea, siempre está presente, siempre está presente y siempre existe, siempre es. Por eso se llama yo soy el que soy, significa realmente el eterno, el que siempre está. Ok, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para entender a Dios. Entonces vuelvo y digo,
Dice, mire lo que dice. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, al que es en presente, al que era en pasado y al que ha de venir en futuro. ¿Verdad? Esas tres magnitudes Dios puede tenerlas en una sola. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, delante de su trono permanentemente están 7 espíritus, que son en realidad 7 manifestaciones, 7 representaciones de los papeles, roles que Dios usa dentro del plan de salvación, cada uno con un propósito exacto. Primero, Dios el Padre, para que Él sea el origen de todo. Ser el Padre significa poder crear, poder concebir, poder hacer cualquier cosa, ¿verdad? Originar cualquier cosa, generar cualquier cosa para traerla a la existencia. Y por eso lo comparan con, le dan el título de padre, porque los padres traen a la vida a los seres. Entonces a él le dan ese título, esa distinción de poder traer seres a la vida. Entonces miren que allí estamos viendo por qué él se hace llamar padre, ¿verdad? Después dice el verbo. ¿Por qué es el verbo? Porque en la creación el protagonista de la acción, no de la planificación, de la acción, de la ejecución, es el verbo. Porque el Señor dice, hágase con la palabra y se hace. Entonces, la palabra está representada en Yahweh Elohim. ¿Quién? El que aparece en el capítulo 2. En el capítulo 1 no lo menciona, sino a Elohim, ¿verdad? Diciendo una palabra. Pero la palabra que él dice y que ejecuta las cosas es Yahweh Elohim, o sea, el verbo, que es el logo, que es el que tiene la ejecución del proyecto. Vamos a llamarle proyecto a la creación, para que se entienda mejor. Entonces, allí podemos ver claramente cómo Dios está diciendo con la palabra y el verbo está ejecutando y las cosas se hacen. Entonces, por eso en el 2, cuando hablan de Yahweh Elohim, o sea, Jehová Dios, él aparece formando al hombre del polvo de la tierra. Formando quiere decir que él puede moldear la materia. Dios puede traer la materia y el Señor la ejecuta, la moldea para hacer el hombre, para hacerlo a los animales. En ambos aparece él formando a los animales y formando al hombre del polvo de la tierra. Ahora, cuando se dice polvo de la tierra, es una manera simple de explicar con plastilina, con lenguaje de párvulo, la creación, porque si ustedes analizan un polvo de la tierra, tiene los mismos 6 elementos básicos que tiene el hombre, bueno, agregándole el agua, que sería un séptimo elemento, ¿verdad? Pero es un elemento compuesto de hidrógeno y oxígeno. Así lo han enseñado los científicos y está más o menos demostrado que tiene esos 2 elementos, ¿verdad? Y digo más o menos porque no es certeza, porque si el hombre tuviera certeza de que el agua es H2O y que son 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, él podría entonces hacerlo en el laboratorio. Y nadie ha hecho una gota de agua en un laboratorio. Nadie. No han podido porque no saben cómo se mezclan esos dos para formar el agua. Entonces, eso es lo que el hombre lo da como una explicación de lo que es el agua, pero no sabe a ciencia cierta qué es el agua. Todavía no tiene ni idea de lo que es el agua. Si tuviera idea, la creara sin ningún problema, pero no lo hace, porque no puede. Entonces, y no se estuvieran preocupando ahora los ambientalistas de que se va a acabar el agua, de que no, porque se haría el agua. No habría ningún problema, hacemos agua, ¿verdad? No pueden hacer agua. Ok. Entonces, por lo tanto, no saben qué es el agua. Lo más elemental que le enseña a uno en química, creo que en la primera clase de química le hablan de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, eso es el agua. Y eso realmente no es realmente el agua. Ellos no tienen idea qué es el agua. Ok, entonces seguimos. Miren que aquí dice que son 7 espíritus que Dios usa dentro del plan de salvación para salvar al hombre. Y son cada uno un propósito, como lo dije. El Padre ya expliqué por qué. El Verbo ya expliqué por qué. Ahora viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se contamina
con nada, pero sí puede habitar dentro de los seres creados para sentir lo que pueden sentir los seres creados que Dios no sentiría jamás. Ejemplo, un ejemplo. Dios no muere porque Dios vive eternamente, no puede morir. Dios no puede morir, ¿verdad? Dios como Dios no puede morir. O sea, Elohim, que es lo que traducen como Dios, no puede morir, no puede morir. ¿Cómo experimenta la muerte? En su eterno presente, aunque fue en el futuro, ya Él lo sabe, ya Él lo vivió. Entonces ya Él ha muerto en Jesús hecho hombre y sabe cómo es la muerte. Cuando digo sabe, me estoy refiriendo a lo mismo que dije del agua, que no es saber que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, sino que tienen que saber crearlo. ¿Cómo se crea? Si se sabe qué es, entonces puedes crearlo. Bueno, cuando digo que Dios sabe qué es la muerte, porque Él ha experimentado la muerte, pero Dios, ojo, Dios es eterno, Dios no muere, Elohim no muere. ¿Dónde murió? En una representación que es un espíritu independiente de Él. Son 7 espíritus independientes. Uno de ellos, que es el que muere, es el que se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, allí estoy diciendo que cuando Dios concibe en María a través del Espíritu Santo, que dice la Biblia que el Espíritu Santo concibió en María, ¿verdad? A través del Espíritu Santo se produce ese milagro. Todo lo que es no natural, que tiene que ser variando lo que son los principios naturales, es un milagro. Y esos milagros se hacen a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que hacer el milagro de que Dios pueda hacerse carne. Dice, y el verbo se hizo carne. Miren que no están diciendo, y el Padre se hizo carne. No, están diciendo, el verbo se hizo carne. Primero dijeron que el verbo estaba en el principio, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando dijeron esto, que el verbo era Dios y que estaba en el principio, cuando dijeron esto, dijeron que era Dios y estaba con Dios y que sin Él nada se hubiera hecho porque Él fue quien ejecutó. Pero después en el 14, en el 1.14 de Juan, dice, y el verbo se hizo carne. Se hizo, está diciendo que Él también participó en hacerse carne con el Padre, con el Espíritu Santo, y participa Él también. Y el verbo se hizo, como a sí mismo, dice allí, ¿verdad? Se hizo quiere decir a sí mismo. Pero Dios también participa, lógicamente. Entonces, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ahí estamos viendo otra cosa importante. Y es que en la representación del hombre, del Hijo del Hombre, como le llama la Biblia, en Jesús, en el Cristo. Lo que pasa es que Jesús apenas nace, no es el Cristo. Él es Cristo cuando se unge, cuando lo bautizan, y Dios dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí se cumple que él dijo que venía un Mesías que era hijo de Dios, que venía a gobernar y a hacer todo. Entonces, cuando él es bautizado es que se le llama Mesías realmente, porque ahí es ungido, es ungido. Ya lo habían dicho a través de Daniel que él se iba a ser ungido. En las 490 días, la profecía de los 490 días de las 70 semanas, allí se decía claramente que a la semana 69, al terminar la semana 69, se ungiría al Mesías príncipe, que en este caso es Jesús, cuando Juan el Bautista a los 30 años, porque después dice, y en la última semana, y él a la mitad de la semana, que como esos días están dados por año, ahí dice, días por año te lo he dado en Ezequiel y en Número. Entonces podemos ver que esos días, como son años, de los 490 días, no son 490 días, sino 490 años. Entonces cuando se hacen la semana 69, que es ya el año ya llega a la semana 69, se está hablando de 493 83 años, 483 años, y quedan 7 años para completar los 490. A la mitad de eso, Jesús tenía 30 cuando lo ungieron, ¿verdad? Como el Mesías. Y a los 3 años y medio, que es la mitad de 7,
3 años y medio, la mitad de 7 años, que es la última semana. A la mitad de la última semana se le quitaría la vida. Jesús murió de 33 años y medio exactamente, ¿verdad? Debido a esto, entonces yo les estoy diciendo que en la representación de el Hijo del Hombre o del hombre es que él muere. Es que Dios conoce la muerte realmente, pero la conocía antes porque Dios conoce el fin desde el principio, conoce lo que va a pasar antes que pase. Y por lo tanto Dios sabía que había experimentado la muerte en Cristo, pero también a través del Espíritu Santo la experimenta en los hombres que mueren, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él experimenta y se aleja, por eso se va, porque como Dios no puede morir, apenas el Espíritu Santo se aleja del que va a morir porque no puede permanecer en un cadáver, entonces se aleja, ¿verdad? Y el espíritu de la persona también es tomado por Dios nuevamente, vuelve a Dios otra vez cuando muere. Entonces, fíjense ustedes cómo esas cosas que Dios no puede hacer, las hace a través del Espíritu Santo, pero en su eterno presente, no en que tiene que pasarle el tiempo para él poderlo hacer. Es una cosa que no podemos entender y que se la explico de esa manera para que la entiendan. Dejémosla allí para hacer otro, porque se hace muy largo y después no cabe cuando lo vayamos a publicar. Entonces vamos a parar aquí.